¿Se apaga la calle? ¿Se desinfla Guaidó? Son algunas de las interrogantes que se plantean los venezolanos tras la baja afluencia ciudadana en las manifestaciones de calle convocadas por la oposición venezolana. La realidad parece indicar que se aproxima lo que el politólogo Benigno Alarcón ha denominado como la posible cubanización de la crisis venezolana y que asume como el hecho de que todos sepan quién es el responsable de la crisis y a pesar de ello consideren que no hay nada que hacer al respecto. Lo que hemos visto últimamente en las principales ciudades del país es lo que el gobierno ha venido trabajando 20 años sin prisa y sin pausa. Tratar de crear un clima de desmotivación colectiva para que la visibilización de la crisis que hoy está en más del 90% de los hogares venezolanos no constituya una manifestación per se que pueda ser de alguna forma llevada a cualquier medio internacional del infinito descontento que hay entre los ciudadanos que hacemos vida en este país. Lo que se ha visto últimamente es el reflejo del descontento, de la decepción, de precisamente esa falta de materialización de las expectativas que muchos participantes de la política nacional que habían salido desde comienzos, desde el año 2007, desde el 2004, incluso antes, a la calle, van viendo como el desgaste progresivo, sin generar como en retorno una materialización de esas expectativas, que no es otra cosa que el cambio político, va diciendo, bueno, voy a volver a salir para la calle para regresar sin que aquí pase nada. Se agotó el discurso, existe un liderazgo que también está desgastado por parte de la oposición. Yo creo que esos son temas que son medidos a través de los estudios de opinión pública y que efectivamente sí reflejan un desgaste sobre la base de que no existe una coherencia entre lo que se viene proyectando y lo que se viene concretando. Esa falta de efectividad política de la protesta es lo que de alguna manera conduce a que desde la perspectiva externa, viendo a Venezuela desde afuera, sería un poco complicado explicar unas imágenes muy poco concurridas de una manifestación capitalina a pesar del infinito descontento que los estudios de opinión arrojan. ¿Será entonces la desesperanza una posibilidad de cubanización de la crisis en la que el gabinete de Maduro logre la estabilidad por la vía de la fuerza, el terror, donde una parte de los ciudadanos logre irse del país mientras otras se cruzan de brazos, se resignan y el control social logre ser prácticamente absoluto? Todo eso que está pasando aquí, eso lo vivimos en Cuba ya. Los cubanos eran un pueblo reconocido ¿por qué? Por rumba, tabaco, mujeres y fiestas. En Cuba nos parecemos mucho. En Cuba había mucha diversión y mucha alegría. Mientras se estaban matando, nos estábamos matando en las montañas. Había uno en Cuba que se necesita otra cosa, se necesita conciencia, se necesita educación, se necesita cultura, se necesita moral, se necesitan muchas cosas para que puedan desarrollarse los países. Y habíamos logrado una parte de eso, pero otra parte de Cuba vivía alojada, como está pasando aquí. Lo que tú estás viendo aquí es lo que pasó en Cuba, con la diferencia de la época y de los contenidos de la política. Eso es lo que está pasando aquí. Cómo tiraron del 10º piso a un concejal, un hombre serio, responsable, trabajador. Y aquí no pasa nada. Era para que todos estuviéramos en la calle dándole candela, no al Palacio Presidencial, a lo que quedara del comunismo en este país. Durante años en Venezuela se ha vendido una ideología populista y a juicio del cubano Pedro Pérez, quienes en verdad se han enriquecido son los que ocupan altos cargos en el poder, al igual que ocurrió en La Habana. Esos son estos regímenes miserables, cobardes, entre todo ese cuento, toda esa historia que hace aquí de que soberanía, de que enriqueciéndose están todos, se burlan de la libertad de expresión, igual que se burlan en Cuba. Todavía llevan 60 años luchando contra eso.
por supuesto están en las antípodas, porque hasta ahora es cuando en Cuba está empezando la comunicación digital, cuando yo aquí hace rato, pero estamos estancados. El régimen cubano logró acabar con la oposición y ha permanecido en el poder durante 60 años. Bolivia, por el contrario, se mantuvo en protesta sostenida durante 3 semanas, logrando la renuncia de Evo Morales. 2 caminos en los que se ve visualizada Venezuela. El tema boliviano es un tema que tiene sus propias características, su propio liderazgo, sus propios disparadores políticos, que es el tema de las elecciones, el desconocimiento de los resultados del referéndum, el desconocimiento de los resultados electorales, la incompatibilidad, la incongruencia en la auditoría y el desgaste de un gobierno de 14 años. O sea, en Cuba el aparato represor ha sido capaz de cercenar la resistencia que sí existe, y lo que se ve en la calle en las manifestaciones, que también hay en Cuba manifestaciones, es una participación muy exigua, porque es lo que queda de la cara pública de una oposición que ya no tiene sentido, porque no produce ningún tipo de riesgo para el régimen. Ante estos escenarios, la oposición tiene un gran reto: motivar a los venezolanos de cara a las elecciones parlamentarias 2020. Para la agencia de noticias Venepres, Dayana Orellana.